¿Quiénes eran los Nefilín o los gigantes en la Biblia? Por mucho que el diablo ha tratado de ocultar y de mentir para confundir al mundo entero, hay pruebas de que existieron los gigantes. Los arqueólogos han encontrado evidencia de esto. Además, en la actualidad existen seres humanos con una altura impresionante y son naturalmente normales. La Biblia habla claramente que en la tierra siempre han existido personas gigantes. Hoy vamos a estar dando dos variantes sobre este tema. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. No te vayas, ya regresamos. Algunos teólogos de renombre enseñan que según el relato bíblico de Génesis capítulo 6, versos del 1 al 4, que los gigantes procedían de un grupo de personas misteriosas surgidas como resultado de una unión antinatural entre seres malignos de naturaleza discutida y mujeres humanas, los cuales habrían existido en la época del patriarca Enoc y Noé y se habría extinguido posteriormente. O sea, se cree que estos hijos de Dios fueron ángeles que bajaron a la tierra y viendo que las mujeres, las hijas de los hombres, eran hermosas, tuvieron relaciones con ellas y éstas quedaron embarazadas y estos hijos fueron los gigantes. Quiere decir que según ellos, estos fueron seres híbridos, mitad humano y mitad como una especie de semidios. Y hasta creen que estos ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres en la tierra son los que están en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio, que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser entregados a juicio. Los que sostienen esta teoría cuentan que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas o hermosas. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra Dios, abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomando forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:2. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. Ahora, esto es según el punto de vista de los teólogos, que de esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Génesis 6:4. Había habitantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad eran varones de renombre. Los Nefilí eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Génesis 6:13. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí yo los destruiré con la tierra. La Biblia los describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama. Tras su paso, dejaron un legado de violencia y miedo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Hay quienes dicen que Matusalén, el abuelo de Noé, era un gigante, y lo que otros creen es que los Nefilí eran ángeles caídos. Pero en realidad, ¿quiénes eran estos gigantes? Nada de estas afirmaciones tienen un fundamento bíblico coherente. Cuando Caín pecó matando a su hermano Abel, Dios le echó de la tierra donde vivía y habitó en la tierra de Noc, que significa errante. Ahí se casó y tuvo descendencia. Ahora, esta descendencia de Caín no fue buena, eran gentes malhechoras. Después de este suceso, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, llamado su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4, del 25 al 26. Después del nacimiento de Set, que significa sustitución, este hijo, que era físicamente parecido a su padre Adán, su descendencia empezó a invocar el nombre de Dios.
El que el hombre pecara y fuera echado del huerto del Edén no significa de que Dios se hubiera olvidado de su creación. Dios siempre está buscando gente que le ame. Set engendró a Enos. Este engendró a Cainán. Cainán engendró a Malalael, que fue padre de Jared. Y Jared fue padre de Enoc. Y Enoc fue el que se llevó Dios. De la manera en que esta descendencia invocaba a Dios, se convirtió en el linaje al que se le llamaron hijos de Dios. Y a la descendencia de Caín se les llamó los hijos de los hombres. Pienso que pudiera ser que los hijos de Dios, la descendencia de Set, viendo que las hijas de los hombres, las mujeres descendientes de Caín, viendo que eran hermosas, se llegaron a ella. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hasta ese versículo se está hablando de la unión de una descendencia carnal con otra que era justo, el yugo desigual. Y dice: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 4. En este tiempo ya habían gigantes. Y también, dice el versículo, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos, y estos fueron valientes de renombre. Quiere decir que cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, ya los gigantes existían. Entonces, no dice la Biblia que los gigantes le nacieron de esa unión. Entonces la generación de Set se dedicó a invocar a Dios, y fue la generación que se dedicó a levantar altar para Dios. Eran los hijos de Dios. La descendencia de Caín se dedicó a forjar armas y maldiciones sobre aquellas personas que se levantaban contra ellos. Eran malos y perversos, los hijos de los hombres. Cuando la generación de Set se unió a las mujeres descendientes de Caín, ellos se corrompieron, y por esta causa la humanidad llegó a ser tan malvada que solamente Noé y su familia se salvaron durante el diluvio. Estos son los que vinieron de la línea de Set. Además, el mismo Jesús dijo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:29. Esto quiere decir que los ángeles no pueden tener intimidad. Así que no tiene sentido decir que los ángeles bajaron y tuvieron relaciones con mujeres humanas. Creo que debemos, antes de dar afirmaciones bíblicas, analizar un poco, porque un texto fuera de contexto puede ser un pretexto para una falsa doctrina. Y Dios no se contradice en su palabra. Mi amado hermano, si esta enseñanza te bendijo, compártela. Suscríbete, danos un fuerte like y toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.